Diana Amber Montes y Estefanía Martínez Valdivia se encuentran aquí. Estupendo. Ellos traen un trabajo titulado Formación para el empleo con colectivos vulnerables, retos de la orientación. También estaría en esta mesa Belén Suárez Lantarón, está presente, estupendo, bien, cuyo trabajo se titula Herramientas de la Universidad Española para la mejora de la empleabilidad de sus graduados. Estaría también Berta García Salguero y Lidia Losada Vicente, ¿son ustedes? El título de su trabajo sería La orientación profesional en la Comunidad Autónoma de Madrid, análisis crítico desde la perspectiva de un programa de orientación profesional para el empleo. Y también contamos con la presentación de Guglielmo Fiorello, ¿no? El trabajo se llamaba Una manzana que piensa, es el título de este trabajo. Al margen de ellos también estoy yo, aparte de moderador de mesa, digamos, de esta sala, de esta mesa de comunicaciones, presentamos una comunicación, mi compañera, bueno, Teresa Castillo y yo, que hemos titulado Cultura emprendedora en el contexto universitario y una aproximación pedagógica, ¿vale? Si les parece, pues os hago una pequeña introducción. Integración, vulnerabilidad, asistencia y exclusión, pero estas zonas no son impermeables entre sí, es decir, que se puede pasar de una zona a otra si no hay una intervención adecuada, ya sea formativa o orientadora. Si se llega a entrar en la última zona, la de asistencia y exclusión, se entra en un ciclo cerrado de vulnerabilidad en el que cada vez hay más dificultades y se acentúa de esta forma la pobreza y la situación de vulnerabilidad de las personas. Los ámbitos y los factores de exclusión social son múltiples y cada autor los clasifica de una forma. Siguiendo a su edad son estos y además son transversales varios ejes vertebradores de la exclusión que son género, edad, etnia y discapacidad. Si varios de estos factores confluyen en una misma persona, por ejemplo, tenemos una mujer de unos 50 años de etnia gitana con discapacidad y además sin formación, pues las posibilidades de encontrar empleo se reducen al máximo, son casi nulas. Por último, haciendo un recorrido por la formación, las iniciativas formativas que hay para la sociedad, me centro en la formación profesional porque es la que está más relacionada con el trabajo que nos ocupa. Como vemos, se divide en formación profesional reglada y formación profesional para el empleo. La formación para el empleo incluye en la actualidad a la ocupacional, que era la dirigida a desempleados, y a la formación continua dirigida a empleados. En cualquier caso, todas las iniciativas formativas deben de apoyarse sobre unos mínimos que la persona que accede a la formación profesional debería de tener. Estas son las competencias básicas en términos educativos, que van a garantizar que haya una base sobre la cual se puedan sostener las competencias profesionales. El poder acumular una serie de competencias profesionales va a permitir acceder a una cualificación profesional que dará acceso al empleo. Y siguiendo la triangulación secuencial y a través de un proceso de bola de nieve, debido a que estos dos formadores hicieron mucho hincapié en la necesidad de la orientación para acceder al mercado laboral, se consideró necesario hacer una entrevista a un orientador, que es la que se trata en este trabajo. Es un orientador del Servicio de Andalucía Orienta, con una amplia trayectoria, y por eso fue seleccionado. Aquí se muestran en líneas generales los aspectos más importantes que se trataron en la entrevista. Como se puede ver, en Andalucía Orienta se atiende a perfiles diversos, muy diferentes. Se plantean unos objetivos que responden a las necesidades de la sociedad de acceso al mercado laboral. Como en todo sitio hay puntos fuertes y puntos que también hay que mejorar. Y todo ello se encuentra gravemente afectado por la situación de crisis que estamos viviendo, que hace que haya más colectivos vulnerables y menos recursos para poder atenderlos. En general, de la situación que he comentado y la entrevista, se pueden establecer tres conclusiones. Que los datos, hay muchos datos, pero están enmascarados, no son claros, no representan a estos colectivos. Por otra parte, la formación obligatoria no cubre muchas veces esos mínimos imprescindibles, y que hay un gran desconocimiento de oportunidades, que puede ser solventado con una buena orientación. Y que esta orientación se plantea como reto general crear un proyecto de vida a nivel laboral de una persona y además facilitar una continua renovación que pueda permitir a una persona adaptarse a los continuos cambios de la sociedad.
Ya se están llevando muchas acciones a cabo que permiten que esto se haga. Destaco, por ejemplo, el trato personalizado, atendiendo a cualquier perfil, la creación de itinerarios personalizados de inserción, IPIs, y el desarrollo de la autonomía en la búsqueda de empleo. Pero queda mucho trabajo por hacer y muchas acciones que podrían favorecer la orientación. Destaco 4. La elección del alumnado actualmente se está realizando más en base a criterios demasiado fijos y características personales de la gente. Por ejemplo, para determinar quién va a hacer una actividad formativa, el 60% de los participantes deben de ser menores, según el plan Botiva. El 20% mayores de 45 años, según el plan Plus 45. Y según la ley de paridad, 50% hombres, 50% mujeres. Esto hace que los requisitos para acceder sean muy cerrados y no permite al orientador destinar una actividad a una persona que lo necesite en base a sus necesidades y formativas, etc. Por otra parte, actualmente las personas empleadas, aunque sea solo 1 hora a la semana, no pueden acceder al servicio Andalucía Orienta. Yo creo que eso es una laguna que también habría que cambiar, porque hay muchas personas en situación precaria que no pueden acceder a estos servicios. Por otra parte, he detectado que no hay demasiada concordancia entre las iniciativas formativas que se proponen y las necesidades reales del mercado laboral. Y por último, son excesivos los trámites administrativos, demasiado lentos, y eso también dificulta la tarea del orientador. Por último, una serie de acciones que propongo de cara a la investigación futura sería realizar una segunda entrevista al mismo informante para concretar algunos aspectos de interés, realizar entrevistas a otros orientadores para ampliar la panorámica y también a los usuarios del servicio Andalucía Orienta para conocer qué buscan ellos, qué necesitan y así de esa forma poder mejorar. Y termino. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Diana, por las instituciones que se encargan de dotar esa formación a personas que están desempleadas, la dificultad de acceder a una formación para el empleo a aquellas personas que quieren mejorar su empleabilidad. Es decir, en definitiva lo que estamos hablando de empleabilidad, es decir, somos capaces de articular mecanismos y sistemas por el que las personas pueden no solamente obtener el empleo, sino obtener una mejora en sus condiciones de vida, su desarrollo profesional y tal, a través de una adecuada y, cercana a las actuales demandas laborales de un mercado que también se muestra un poco difuso, complejo e incertidumbre. Si les parece, después entraremos un poco a debatir, a saber algunos comentarios que ustedes quieran realizar. Voy a dar la palabra ahora a Belén Suárez Lanzarón, que es tan amable. Ella... Buenos días a todos, soy Belén Suárez, soy el compañero, vengo de la Universidad de León. El tema que presento son las estrategias de la Universidad Española en la mejora de la empleabilidad. Ese es precisamente el objetivo que ha sido en este estudio y que se ha concretado en otros más específicos. Primero, que es analizar el término empleabilidad, qué es lo que entendemos por empleabilidad y cuál es su relación con la educación superior. Y el segundo, hacer una exploración de las herramientas con que cuenta la universidad. Nos hemos centrado concretamente en dos, que son el diseño de los nuevos planes de estudios y la oferta de servicios de orientación profesional. La metodología que hemos seguido para alcanzar estos objetivos ha sido fundamentalmente una búsqueda bibliográfica, documentos y páginas web en relación con el concepto de empleabilidad y con otros aspectos que se han tratado. También la parte del diseño de los nuevos planes ha sido documental en este caso. Sin embargo, para conocer cuál era la oferta de servicios de orientación profesional, la metodología ha sido una búsqueda a través de la web, de las páginas web de las universidades españolas, por buscar si existía un enlace o una referencia a la oferta de dicho tipo de servicio en la universidad. En relación con la empleabilidad, podemos decir que este concepto es un concepto muy usado, cada vez con mayor frecuencia, para explicar aspectos del trabajo y de la carrera, pero es un término complejo y a la vez dinámico. Dinámico en el sentido de que se puede entender como una medida de ajuste, una tasa de inserción entre la persona y el puesto de trabajo. Sin embargo, en las últimas décadas
se ha ido enriqueciendo y se le han añadido otros aspectos. Actualmente se entiende como un conjunto de capacidades relacionadas con la formación o habilidades para acceder al mercado laboral, pero también habilidades para, como decíamos anteriormente, moverte en este mercado laboral, buscar empleo, modificar el actual, cambiar de posición. Y también los autores han ido añadiendo, puntualizando en relación con el contexto, que claro, no solo depende, la empleabilidad no solo depende del individuo, también depende de otros factores, factores externos, como son el mercado laboral, las políticas que se sigan en los países, etc. Por tanto, nuestra posición es que la empleabilidad debe entenderse como una responsabilidad compartida entre individuos, organizaciones e instituciones. A partir de esta nueva concepción de la empleabilidad, en la que tiene peso estas capacidades y habilidades con las que cuenta el individuo, se empieza a dar importancia al aprendizaje, y es aquí cuando en el debate de la empleabilidad entra la universidad. Entra la educación en general, digamos. Yo me centro en la educación superior porque es en la que se basa mi estudio. Digamos que la empleabilidad es aquí cuando se introduce en el currículum, pero como decíamos anteriormente, la responsabilidad evidentemente no es solo de la universidad, depende también de otros aspectos, pero esta sí que puede mejorar y influir en la empleabilidad en aspectos claves como es la definición, formación y evaluación de las competencias que los estudiantes deben adquirir en su titulación, es decir, que ésta tenga relevancia profesional. Y además, otro factor, otro punto que tiene la universidad a favor es que puede ofertar servicios que orienten a sus estudiantes a hacer esta transición entre el mundo académico y el laboral en la mejor forma posible. Por tanto, las estrategias, como he dicho antes, en las que se centra el estudio son estas dos: el diseño de los nuevos planes de estudio y la oferta de servicios de orientación profesional. En relación con el diseño de los nuevos planes de estudios, pues decir que a raíz del espacio europeo, las nuevas transformaciones que hemos sufrido en nuestra universidad como parte de ese espacio, se han elaborado nueva legislación, nueva normativa. Esta nueva, la LOU, la non-LOU, otorga mayor autonomía a la universidad a la hora de diseñar estos nuevos planes, las nuevas titulaciones, pero la sigue exigiendo la preparación para el ejercicio de actividades profesionales, es decir, que las competencias que se adquieran en un título tengan relevancia profesional. En la revisión documental que nosotros hemos realizado en relación con el diseño, las memorias y los estudios que se han hecho en torno a esto, encontramos que hay una preocupación precisamente en identificar dichas competencias. ¿Qué competencias son las relevantes en el diseño del título? Y para ello, las universidades, para identificar dichas competencias, se han apoyado en estudios previos, en los libros blancos elaborados por la NECA, estudios de egresados, estudios de mercado, proyectos previos, incluso alguna universidad ha elaborado algún estudio piloto, pero todos los autores coinciden en que es importante que en este debate sobre las competencias se tuvieran en cuenta no solo a los grupos de interés internos como eran los académicos, sino también a los externos, precisamente empleadores, asociaciones profesionales o, por ejemplo, egresados que recién acababan de incorporarse para que se aportara su experiencia. El trabajo también nos reporta que las memorias y documentación revisada pues se adecúan a los criterios de verificación, que sí es cierto que se ha buscado ese mayor ajuste que exigía el mercado laboral, y que es cierto que las universidades han tenido en cuenta cuando han diseñado estos nuevos títulos las aportaciones que pudieran venir por parte de estos agentes externos. No solo a los internos, sino también a los empleadores, asociaciones profesionales, etc. Sin embargo, claro, nuestro estudio, digamos, se ha centrado mucho en estos aspectos previos y de diseño. Consideramos súper importante e interesante conocer cuando salgan las primeras promociones de egresados y se incorporen al mercado laboral, que nos cuentan los estudios de inserción de estos, y así conoceremos si el ajuste de estas titulaciones ha sido real o no.
En relación con la oferta de los servicios profesional, que es la otra estrategia, como he dicho, era una revisión a través de las páginas web. Actualmente en España contamos con 78 universidades, como veis, distribuidas presenciales, no presenciales, públicas. Y sorprendentemente o maravillosamente, la mayoría de las universidades cuentan con un servicio de orientación profesional entre la oferta de servicios a sus estudiantes. Tan solo 12 universidades no encontramos el enlace, porque ha sido a través de la web. Por tanto, consideramos que la Universidad Española no ha descuidado. En la comunicación se presenta precisamente esta base de datos con todas las universidades y su servicio, y decir que, como hemos visto que esta oferta es tan interesante, mi tesis doctoral se ha centrado en conocer mejor qué hacen, cómo son estos servicios de orientación profesional, cómo trabajan para la mejora de la empleabilidad, tesis que defenderé el mes que viene si Dios quiere. Gracias por su atención. Voy a dar la palabra a Berta García Salguero y Lidia Dosada. Vicente. No que podéis terminar ambas, que hay tiempo, tenemos tiempo, así que tiene su trabajo, como veis ahí, la orientación profesional en la Comunidad de Madrid, análisis crítico de la perspectiva de un programa de orientación profesional para el empleo. Buenos días a todos. Mi compañera y yo trabajamos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, y a su vez ella es coordinadora del COIE, del Centro Asociado de Madrid de la UNED, y este trabajo es referido a un trabajo que hemos desarrollado durante 2 años allí en el COIE con un programa de orientación profesional. Bueno, esto es un poco la consecución de la comunicación. Vamos a hablar de la implementación de este programa de orientación profesional para el empleo, su finalidad, sus destinatarios, procedimiento y el grado de ejecución conseguido. Daré unos datos y resultados y después mi compañera va a hablar sobre la actualidad de la orientación profesional en la Comunidad de Madrid. Yo creo que es bastante conocido el programa del que estoy hablando, muy conocido por el nombre de programa OPEA, el Programa de Orientación Profesional para el Empleo y Asistencia al Autoempleo de la Comunidad de Madrid. O en otras comunidades también se lleva a cabo, desde el Ministerio de Educación, de Trabajo, antiguo trabajo, pues antes de 2004, en el caso de la Comunidad de Madrid, que es cuando se transfirieron las competencias, pero desde 2004-2005 fue la primera orden que salió en la Comunidad de Madrid para llevarlo a cabo desde la Comunidad. Como digo, se ha llevado a cabo desde el COIE, el Centro Asociado de Madrid de la UNED, y vamos a presentar unos datos, unos resultados obtenidos, pues con gran éxito, aunque aquí no se pueden reflejar mucho más que datos cuantitativos, y estamos muy contentos de esos datos, pero también estamos muy contentos de los datos cualitativos, que es más difícil reflejar, aunque vamos a intentarlo. Bien. Bueno, actualmente y de siempre la Comunidad de Madrid, la Consejería de Educación y Empleo actual, ha tenido distintas denominaciones, pues tiene un plan de orientación para el empleo, que a su vez se divide en actuaciones y programas y en servicios de orientación. Esos servicios de orientación, a su vez, recae la responsabilidad en entidades colaboradoras y en la propia red de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Es decir, la orientación profesional se lleva a cabo en esas oficinas de empleo o a través de entidades colaboradoras que ponen en marcha los programas, ¿no? Ay, perdón, voy a volver para atrás. ¿Vale? Bueno, como digo, este programa se viene desarrollando en la Comunidad de Madrid desde 2005. En el caso del COIE nosotros empezamos en 2009. Bueno, la orden de 2008 de la Comunidad de Madrid, 2009. Eso es. Y casualmente este año no han sido convocadas las subvenciones en la Comunidad de Madrid, en algunas otras comunidades sí, pero este año no ha habido convocatoria en la Comunidad de Madrid de este tipo de subvención que financiaba. Ya digo, para llevar a cabo la orientación profesional tenían la red de oficinas de empleo o este programa. Este programa actualmente no existe y no hay entidades colaboradoras.
Bien, pues si los participantes en la comunicación no lo conocen, estos son los objetivos de este programa. Tiene, digamos, dos líneas claras, una más de orientación profesional para el empleo y otra de orientación profesional para la asistencia al autoempleo, es decir, emprendedores. Y a su vez, la línea de orientación profesional para el empleo puede dividirse en acciones individuales y en acciones grupales. Normalmente empieza el itinerario profesional con la entrevista individual, pero luego tiene la posibilidad de acciones grupales. Bueno, en nuestro caso en el COIE, pues ha sido un montante muy grande, hemos atendido a 2.586 personas de orientación profesional para el empleo y en cuanto a autoempleo, 224. Todo esto se ha llevado a cabo en distintos centros de la UNED de Madrid. Unos en los centros de Madrid Capital y Alcorcón, Móstoles y Parla, que es la zona sur de Madrid, que actualmente ya está configurado el centro Madrid Sur, pero por entonces no estaba así configurado. Bueno, esta tabla que a lo mejor asusta es en realidad el proyecto presentado por el COIE y aprobado por la Comunidad de Madrid de los objetivos que teníamos que alcanzar. Atender al menos a 2.500 personas y a su vez de ellas 1.250 en segunda acción tutorial o tutoría individualizada y la distribución de acciones en grupos y a su vez también los de autoempleo. Todo esto está muy contabilizado, supongo que muchos lo conoceréis, está contabilizado por horas de atención de los orientadores que atienden a los orientandos. Y bueno, en nuestro caso estos son los datos, se llegó al objetivo con creces, el grado de ejecución del programa fue altísimo y estos son los datos en horas realizadas, horas de atención de los orientadores a los orientandos. Bueno, estos son los datos por género, más o menos un porcentaje masculino y femenino. En cuanto a intervalos de edad, pues el mayor intervalo es el 48% entre 31 y 45 años. Y por nivel de formación también está ahí la distribución de las personas que hemos atendido. Y estos son los datos y mi compañera. Como ya mi compañera ha hablado, ha dicho más o menos cuál es el procedimiento, no quiero insistir. El procedimiento puede ser de atención individual o de atención grupal, tanto para las acciones de empleo y de autoempleo. Lo que yo me voy a centrar es exactamente en exponer de manera muy rápida la evaluación que se realizó de satisfacción de atención en el programa en uno de los centros y se elaboró un cuestionario de grado de satisfacción con 16 ítems que recogían aspectos pues, sociodemográficos de los atendidos y cuestiones referidas a cómo consideraban ellos que se habían detectado sus necesidades, la orientación académica y laboral que habían recibido y sugerencias con respecto a mejoras en la calidad del programa. Hemos elegido un centro, el de una de las localidades que hemos nombrado anteriormente, del sur de Madrid, y 154 usuarios que respondieron. Como puede verse, hemos recogido aquí simplemente la valoración que hicieron de 4 aspectos. De la atención recibida en las tutorías implementadas por el orientador, se puntuaba de 1 a 6 y se contabilizaban las respuestas y como se ve de los 154, 123 dieron la puntuación máxima. En cuanto a la valoración que hicieron respecto a si habían sido detectadas sus necesidades, 92 de esos 154 consideraron que sí habían sido detectadas y la valoración de la orientación académica recibida, pero en la orientación académica tendremos que tener en cuenta que eran tanto cursos de formación para el empleo como de enseñanza reglada profesional, de estudios universitarios de grado y posgrado,
todos estos aspectos de orientación académica fueron valorados por ellos, por el 78 de ellos le dieron la puntuación máxima y 5 puntos, o sea, la siguiente inmediatamente anterior, 55. Como se ve, bueno, pues ninguno le dio una puntuación mínima, todos por encima de la media. Y el cuarto aspecto sería la valoración de la orientación laboral recibida en cuanto a técnicas de búsqueda de empleo, entidades y empresas a las que dirigirse, bolsas de empleo y demás. Bueno, pues se ve claramente, no quiero aburrir con cifras y además tengo muy poco tiempo, que de esos 154, 105 también dieron la puntuación máxima. Por otro lado, como esto es cuantitativo, como decíamos, me he permitido extraer de uno de los escritos que recibimos y de cómo expresaron algunos de los atendidos, bueno, pues cuál era su impresión. Y creo que nos puede servir de reflexión. Decía, cuando recibí la citación del Servicio Regional de Empleo indicando que me habían asignado un tutor individual, no sabía de qué se trataba. Llegué a la cita y me trataron con mucha amabilidad. Aquí le recibe el administrativo y le presenta a su tutor. Y dice, vinieron a mi mente recuerdos del colegio cuando yo tenía tutora de clase, pero ahora era solo para mí. Bueno, yo creo que de este párrafo se pueden extraer dos cosas. Primero, el desconocimiento de que exista un servicio y se sorprenden, la mayoría de ellos se sorprendían gratamente de que exista un servicio que le puede atender de manera individualizada y ese hecho de que fuese individual la atención y durante periodos de tiempo prolongados, porque tenemos que tener en cuenta que las entrevistas individuales se pueden alargar de 2 horas cada una de ellas y pueden ser hasta 3. Y luego continuaba esta usuaria diciendo, me han proporcionado una información muy completa e interesante para seguir en el camino que me queda por recorrer hasta llegar a la meta, que es encontrar un puesto de trabajo. O sea, ella tiene muy claro que ese proceso de orientación le está ayudando y le está dando herramientas para bueno, la consecución final, que es conseguir ese puesto de trabajo. Dice, me habéis hecho reflexionar mucho, todo lo que aquí he expresado no es simple palabrería, me sale del corazón. Bueno, yo creo que aquí cuando estamos hablando de todos estos días y hablamos continuamente de lo que es el aspecto actitudinal de la orientación, es importante, bueno, cómo sí llega a los usuarios y cómo nos lo trasladan. En la actualidad en la Comunidad de Madrid, como ha dicho mi compañera, hasta ahora pues había 2 vías, que eran los servicios de orientación profesional para el empleo a través de las oficinas de empleo, y ese se ha mantenido, pero claro, aquí se ha detectado pues a lo largo de su trayectoria que hay una carencia de especialización de los orientadores, porque en su momento bueno, pues ellos han accedido a esos puestos a través de una bolsa de empleo que había, que concurrieron a ella para ser gestores de empleo, no orientadores, con lo cual no había titulación inicial que se exigiese al respecto. Hay incluso, y eso lo hemos podido constatar por las entrevistas que hemos tenido con los usuarios reiteradamente, un desconocimiento de los currículas, de las titulaciones y de las salidas profesionales que conllevan, con lo cual no pueden orientarles porque ellos mismos no están preparados. Y al final su trabajo se reduce a una recogida de datos de los orientandos que incorporan a una base de datos. Bueno, es una recogida de información en ese sentido. Y por otro lado, la participación de las entidades colaboradoras, ahora mismo las que están colaborando son agencias de colocación, que lo que hacen son intermediación laboral para la consecución de un puesto de trabajo, pero no consideran para nada el proyecto de desarrollo de la carrera del demandante. Entonces, que es algo, bueno, pues mucho más amplio. Con lo cual, las políticas de empleo ahora mismo en esta comunidad, desde el punto de vista de la orientación, pues no hay unos programas concretos y sistemáticos de orientación, priorizan la emprendeduría con este programa que se Emprende en Equipo, y es verdad que ahí se puede desarrollar acciones de orientación, pero para nada detallan las mismas y bueno, pues yo tengo mis suspicacias al respecto. Y bueno, todo esto, vista esta situación, a mí me ha hecho reflexionar con respecto al congreso que se ha celebrado recientemente en Mannheim durante este mes, auspiciado por la EOPS, y que su propio título ya decía Orientación Educativa y Profesional para la Sostenibilidad en el Trabajo, el Bienestar y la Justicia Social, retos para el siglo XXI, y a mí me parece que fue un foro de reflexión acerca del concepto de justicia social, bueno, fundamental,
y que además, bueno, pues también se recogieron aspectos de cómo puede influir la orientación profesional en el mercado laboral, y puesto que nuestra situación, la situación de nuestro mercado laboral es tan especial, bueno, pues realmente es de destacar que no existan esos programas de orientación profesional que conlleven, bueno, pues otras líneas de trabajo. Yo simplemente quería poner dos ejemplos de las consecuencias de las acciones orientadoras. En este propio congreso, bueno, pues alguno de los ponentes nos habló que la Agencia Federal de Empleo de Alemania hace, bueno, ellos, su trayectoria en orientación no es como la nuestra, evidentemente es mucho más rica, pero yo quería resaltar la influencia en el sentido de como ellos decían, todos sabemos que ahora mismo se dice, allí hay muchos puestos de trabajo para ingenieros, por ejemplo, están emigrando nuestros ingenieros, pero es porque ellos tienen una necesidad, no es porque sobren puestos de trabajo de ingenieros, es que ellos no tienen ingenieros. Y eso es como consecuencia de que en su momento la orientación profesional se canalizó por otras vías en el sentido de, bueno, consideraron que necesitaban más formación técnica y orientaban en ese sentido, no para titulaciones superiores, con lo cual les ha influido. Ahí tenemos un ejemplo claro de influencia. Y otro detalle muy claro es lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid, no sé en otras comunidades, en estas últimas semanas. Se ha ofertado por primera vez la formación dual, formación profesional dual. Se ha ofertado, como hay una carencia de orientación total, a pesar de ser muy exigua la oferta, resulta que han quedado las plazas vacantes. La formación dual supone que bueno, pues es una aportación muy pequeña, pero son 400 y poco más euros, pero una persona que está desempleada, que además necesita esa formación y es un técnico superior, pues lógicamente hay un colectivo de jóvenes que sí podrían estar interesados, pero se ha quedado desierta porque ni siquiera han tenido que estar ampliando el plazo de inscripción durante 2 o 3 semanas. Y siguen en algunas de las especialidades, y además de las de interés, porque son las que pertenecen al turismo, y en este país el turismo es una potencia importante, bueno, pues sigue habiendo plazas vacantes. Yo creo que realmente si hubiese habido esa posibilidad de orientar a todos estos potenciales bueno, pues interesados o destinatarios de esta formación, no se hubiese dado esta situación. Simplemente por poner dos ejemplos de cómo estamos viendo situaciones que realmente nos tendrían que hacer reflexionar. Y bueno, para finalizar, hemos recogido estas conclusiones, pero es que son las mismas que decimos todos, que venimos diciendo en este congreso y que decimos siempre: la formación inicial y la visibilidad profesional ante la sociedad del orientador, la consideración de la orientación profesional como un proceso formativo del orientando en el que entran en juego aspectos actitudinales, procedimentales y conceptuales, y las consecuencias de la inexistencia dentro de las políticas de empleo de acciones de orientación profesional que establezcan otra dinámica en los mercados laborales. A ver, yo esto creo que todos lo decimos, pero ¿por qué no pensamos qué más tenemos que hacer para avanzar en estas líneas? Nada más. Muy bien. Gracias. Sobre que a lo mejor nos están cargando con este tipo de políticas de recorte, las políticas activas de empleo, reduciéndose al máximo, digamos, a su misma expresión, pues muchas iniciativas positivas, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo de esa orientación mucho más empática, mucho más cercana, mucho más, digamos, humana, y no como estamos mercantilizándolo todo. No es un número la persona que viene a pedir un empleo, a pedir una orientación, ¿no? Pero yo creo que esa es la única vía por la que parece que están apostando determinados políticos y las tendencias ideológicas, ¿no? Es decir, tengo un parado, tengo una persona aquí, voy a darle algo, pero no me acerco ni mucho menos a la realidad, a la trayectoria, al itinerario, a todo ese cuerpo de elementos, yo diría, vitales y formativos laborales necesarios para orientar correctamente a esa persona. No puede ser una urna de cristal ajena al mundo empresarial, al mercado laboral, por lo que la formación que tenemos que impartir aquí tiene que estar cercana a las competencias profesionales que están demandando los empresarios y el mundo laboral. Partimos de esa base. Entonces, partiendo de esa base, hemos hecho una comunicación que tendrán ustedes, para leerla cuando llegue el acta del Congreso,
pues hemos hecho un repaso sobre las diferentes iniciativas, digamos, que se han desarrollado en el fomento del espíritu emprendedor en la Universidad Española desde los años 80, con pequeñas, digamos, y muy puntuales iniciativas, ¿verdad?, de programas de fomento de nuevas empresas, de fomento a la cultura emprendedora. Destacamos la Universidad Politécnica de Valencia, destacamos otras universidades en Madrid y también, bueno, ya hacemos una concreción más cercana a lo que hemos hecho, lo que se está haciendo en Andalucía, en el caso de Málaga, con el programa Ideando, un programa que es reciente, que tiene que ver con un plan transversal de cultura de fomento de la cultura emprendedora en el ámbito de la Universidad de Málaga. Dicho esto, y en el marco de un proyecto de innovación educativa que dirige a la doctora Teresa Castilla, pues hemos realizado a través de cuestionarios y a través de entrevistas en profundidad, en grupos focales, grupos de discusión, pues hemos analizado un poquito dinámicas, metodologías que pensamos que pueden ser correctas y adecuadas para promover la orientación a la universidad, para que haya una orientación no puntual sino transversal a la universidad. Y apostamos básicamente por dos caminos. El primer camino es el plan de gestión de carrera, y el segundo camino es la incorporación de aprendizaje y servicio dentro de determinadas prácticas metodológicas en asignaturas, ¿no?, de las titulaciones que impartimos aquí en la UMA, ¿no?, en la Facultad de Educación. Básicamente hemos trabajado con grado de pedagogía y con educación primaria, pero también participaron en la muestra, digamos, alumnado del máster de secundaria, es decir, que de alguna manera tenían ya una titulación y estaban incluso perdidos, comentaban en una entrevista, la falta de orientación que tiene. Es decir, muchas veces, es más, hoy en día, con el suplemento europeo, los jóvenes tampoco saben ni qué es el suplemento, ni tampoco son conscientes de la necesidad de ir construyendo un perfil curricular propio, el saber diferenciarse de otra persona, no solamente por competir, al final tenemos que competir en esta sociedad, sino por la manera en que tú quieres crecer como persona y quieres crecer a nivel académico y a nivel de preparación para la vida laboral, ¿no? Y bueno, surgen varias ideas que yo pienso que también ustedes pueden compartir, no lo sé, pero tienen que ver con la actitud de innovación, con la de positividad, de creatividad, pasar un poco de la típica y tópica mentalidad conservadora y funcionarial que muchas veces tenemos en el ámbito universitario por una mentalidad más abierta, más dinámica, más flexible, hilando y vinculándolo con lo que planteaba la compañera de habilidad y de flexiseguridad. Y bueno, hicimos también de alguna manera una evaluación cualitativa, digamos, ¿no?, de algunos talleres que hemos llevado a cabo, en el que se emplean básicamente, bueno, se debate el término de éxito, de crecimiento personal, utilizamos dinámicas como un lenguaje de PNL, de programación neurolingüística, que realmente es el que más motiva, el que de alguna manera entronca lo que es favorecer el entusiasmo, la desinhibición, la creatividad colectiva. Y bueno, al margen de eso, pues lo que sí, la conclusión de nuestro trabajo, y está todavía en desarrollo, todavía no hemos sacado la publicación mucho en definitiva, estamos todavía terminando, tiene que ver con que decididamente apostemos por la orientación, por un modelo dinámico, holístico, inclusivo, apostar por planes personalizados e individualizados de gestión de carrera. Es decir, en el momento en que llegue un alumno o una alumna a esta facultad, tiene que haber una persona o un equipo, un servicio que oriente a esa persona. Pero no puntualmente, sino que sepa esa persona, ese alumno que llega aquí a Málaga, a esta facultad, que tiene el despacho de Juan Leiva, o de Teresa Castilla, o de X personas, que va, o de un equipo, de una unidad, que va a orientarle a nivel académico y formativo, y que va después a derivarle a personas que también, por supuesto, trabajan orientación profesional a nivel de empresa, de conocimiento de nichos de empresa, etc. Esa es, yo creo, una de las claves fundamentales. Porque si no, lo que vamos a hacer son parches que al final, en definitiva, estamos cubriendo el expediente, es decir, que estamos haciendo orientación, pero no es una orientación efectiva. Hay que incorporar modelos de monitorización, de tutorización individual y en grupo, para enriquecer, yo creo, que la propia, esa cuarta pata, esa cuarta misión que debe tener a lo mejor la universidad, que debe ser fundamentalmente poner en servicio el fomento de la cultura emprendedora y también de la orientación, en definitiva. Es decir, cuando sería docencia, investigación, transferencia y también orientación. Y sería mucho más económico, y sería mucho más rentable, y sería mucho más eficiente
hacer orientación y continuar con ese modelo de orientación a lo largo de todo el sistema educativo, no que en la universidad muchas veces separa, ¿verdad? Separa esa orientación. La forma todo. Pero yo creo que los que estamos aquí somos todos orientadores, estamos convencidísimos, porque lo tenemos clarísimo. Hay que convencer a los políticos. Eso es lo que pasa, que hay que pensar realmente, porque todo lo que las conclusiones a las que todos habéis llegado son las mismas, prácticamente. Sí. Cada uno habéis estudiado en un ámbito, pero yo creo que lo que hace falta reflexionar es cómo llegar a ese ámbito político y a esas personas que toman las decisiones y que son las encargadas de sacar esas leyes, de cómo llegamos a ellos para convencerlos a ellos, porque los que estamos aquí... Claro. Pero el caso de la Compañía de Madrid, que hablaba Berta, es decir, ¿por qué han suprimido ese programa y mantienen la ineficiencia de ese modelo de oficina de empleo, de esa persona que al final tramita fundamentalmente expediente, desempleo, ayuda, pero no sabe lo que he dicho, se dedica básicamente a esa persona que llega, decirle, bueno, tráeme los papeles, tráeme todos los certificados, concursos que tenga y los mete en una base de datos. ¿A dónde va eso? A ningún sitio. Como las tesis doctorales que se meten y se guardan en un cajón. No tiene vida. Perdona, Berta. No, lo que yo quería decir exactamente es que cuando he terminado, no sé si me he expresado bien, yo decía eso, que a partir de aquí todos estamos de acuerdo porque nos reiteramos en las conclusiones, pero que tenemos que pensar otra cosa. Lo que dices me parece fantástico, claro. ¿Cómo trasladamos eso a los políticos que son los que deciden? No sé, yo creo que tenemos que dar un paso hacia adelante, porque esto no es de ahora, estas conclusiones. Yo desde que llevo en el ámbito de la orientación, llevo oyendo las mismas cosas. Y yo estoy convencidísima, como tú dices, y creo que todos estamos convencidísimos, pero al final, pues no avanzamos. Entonces yo creo que procede, no sé, que haya un punto y aparte y que reflexionemos acerca de otras actuaciones. Que investigamos muy bien, que todo pues fenomenal, pero que nosotros ya lo sabemos. Ahora a ver cómo se lo contamos a los demás. Que nuestra capacidad didáctica y docente nos haga capaces de trasladarlo en algún momento. Ya sabemos que es muy difícil por las sociedades en las que vivimos y porque son cuestiones políticas, como decía el compañero, pero bueno, si nosotros somos capaces de trasladar a la ciudadanía lo que podemos hacer, pues la ciudadanía demandará eso en algún momento. Y a lo mejor yo que soy más mayor no lo veo, pero en algún momento alguien lo verá y con eso me conformo. Sí, hay que compararnos. Yo creo que deberíamos conformarnos, pero comenzar a avanzar, aunque sea despacito. Es que yo creo que no avanzamos, al contrario, estamos en retroceso. Y en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, se ha visto claramente. Yo no digo que fuese lo ideal, que fuese ese tipo de programas que salen esporádicos, o sea, que en teoría tienen que ser anuales, pero no lo son, que hay otra serie. No, pero bueno, algo a cambio, no lo que tenemos en la actualidad. Yo creo un poco que también vamos en... Una de las cosas que nos falla... Pilar. Una de las cosas que nos falla era lo que estaban comentando los ponentes esta mañana, es todo el tema de esas evidencias de realmente para qué sirve la orientación y qué resultados obtenemos con la orientación que se nos quedan cada uno en nuestra entidad. Nosotros también hemos llevado a cabo PEA, hemos llevado a cabo los planes integrales de empleo, hacemos unas memorias maravillosas, estupendas, con muy buenos resultados, todos nuestros usuarios el grado de satisfacción es excelente, pero es que incluso cuando las presentas, haces esa justificación de ese programa, le llega al gobierno autonómico y ahí se ha quedado. Es que ni siquiera sé si mi entidad lo está haciendo bien, porque ni siquiera hay un análisis comparativo con el resto de entidades que estamos llevando los mismos programas. Esos datos en la Comunidad Valenciana no salen, no sé si en el resto de comunidades existen. Reino de Taifas y todo eso. Entonces, no sé si a nivel de entidades, pues el empezar a trabajar entre nosotros, decir, a ver, si ya que la comunidad nuestra, nuestro gobierno autonómico, por ejemplo, una idea, no los publica, ¿por qué no nos unimos nosotros, unimos nuestras memorias y las publicamos? No sé, es ir pensando ese tipo de acciones para poder ir, que se vea esa evidencia, que es verdad, que el usuario sea satisfecho. Realmente si podemos transmitir a esos políticos, el político al fin y al cabo lo que quiere es que la comunidad y los ciudadanos estén contentos, estén satisfechos. Y los que tenemos contacto con los políticos lo sabemos. Entonces,